Buenos días a todas y a todos. Permítame presentarme, soy Lucía Hidalgo, vengo de Ecuador y el sentido de mi vida ha sido la educación. Principalmente me identifico como maestra. Quiero agradecer esta mañana a la Asociación Internacional de Libre Pensamiento por haberme invitado a participar con ciertas reflexiones acerca de la escolarización en América Latina. También agradecer a la Gran Logia de Chile por recibirnos con tanto cariño y que ha hecho que nos sintamos como en casa. Si ustedes me permiten, antes de iniciar la reflexión, voy a explicar la metodología que utilicé para esta investigación. Como maestra, una de las inquietudes que tuve permanentemente es acerca de cómo se realiza el cambio en los sistemas educativos. Y ubiqué como tiempo histórico la transición que hubo del modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones hacia el modelo neoliberal. El periodo histórico que estudié fue de 1992-1996 en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, en donde se realizó el proceso de modernización hacia el capitalismo neoliberal del Ecuador. Obviamente, cuando hay un cambio de modelo de desarrollo, también hay un cambio de paradigma. Y la epistemología y el concepto de escolarización fue el que me permitió ubicar ese cambio a nivel teórico. Dentro del proceso de escolarización, me permitió el análisis del discurso ubicar en cada dimensión, en la económica, en la política, en la social, cuáles eran los códigos que habían cambiado mundialmente y a nivel regional. Y en el país, estos códigos vienen dentro de un paradigma que se constituye en un saber general. El saber no solo es el conocimiento. Y fundamentalmente en este modelo de desarrollo, la prioridad es el conocimiento científico. Pero el saber implica, aparte del conocimiento científico, las creencias, la poesía, todo nuestro contexto cultural en donde estamos. Obviamente nosotros estamos dentro de la cultura de Occidente. Bien, entonces ese saber que viene como un paradigma a través de los procesos globales viene constituyéndose ya en un paquete, en una orientación específica a través de los organismos de las Naciones Unidas. Es toda una comunidad epistémica en donde participan muchos actores. Los estados, a través de sus gobiernos, toman esos códigos y realizan la reforma educativa hasta que aterrice en el aula. Bien, ese saber, por supuesto, el momento que un gobierno lo hace, estamos relacionando el saber con el poder para que se convierta en una práctica cotidiana. Bien, cuando recibí la invitación de la ILP, lo que me llamó la atención es una frase
que está en la introducción. Me permito leer textualmente. Procura construir un sistema para alcanzar el ideal humano en que ninguna persona sea sacrificada o abandonada por la sociedad. Me interesó porque de alguna manera tenemos que buscar ciertos elementos teóricos de la realidad para poder modificar lo que está ocurriendo en la humanidad. El tema que propongo ahora tiene que ver con la crisis de la modernidad y el desafío de una nueva escolarización desde un enfoque epistemológico latinoamericano. Son elementos para la discusión, para que dialoguemos, conversemos, y que podría ser dentro de este congreso, con los demás ponencias, los elementos iniciales para abrir un diálogo entre nosotros, en este espacio de aprendizaje tan suscitador de nuevas ideas como es la Universidad de Valparaíso. Esta es una propuesta que aporta ciertos insumos para iniciar lo que pueden ser disquisiciones teóricas, conversaciones que vienen de lo cotidiano, de las realidades de nuestros países y que nos movilicen a pensar acerca de la crisis en que está inmerso el paradigma cultural de la modernidad. Y que lo menciono por la incidencia directa en nuestras sociedades, pues la mayoría de países latinoamericanos tenemos como orientación simbólica la cultura de Occidente. ¿Por qué hablo de crisis de la modernidad? Porque una civilización como la de Occidente, que ha elegido cerrar los ojos a los problemas y que hace trampas a los principios, es una civilización moribunda. Pero ¿cómo comprender esta anomia generalizada que Émile Durkheim en 1893 ya nos dijo, hace más de 100 años, y nos puso en alerta, caracterizada por la supresión de valores éticos, morales y cívicos? Desde mi punto de vista, solo es posible explicar la inmovilidad de nuestras sociedades desde los procesos de enajenación mental subjetiva y que obedecen a una serie de invasiones y de imposiciones históricas violentas, producto de largos procesos de colonización que siguen funcionando en América Latina y que lo identificaría como los colonialismos externos y colonialismos internos que aún hoy mantienen la hegemonía sobre la política, la economía y la cultura, a través de la relación entre un saber específico asociado con el poder de las estructuras educacionales, culturales y comunicativas, posicionando un determinado paradigma desde el cual interpretamos la realidad. ¿Cómo no ser críticos con la violencia económica y patrimonial, política, religiosa, cultural, verbal y simbólica que se visualiza en imágenes y en los mensajes de las redes sociales, en los discursos de los líderes, en los medios de información y comunicación, en las prácticas cotidianas de las familias, las escuelas, los espacios públicos, los discursos que incitan al conflicto, al odio y a la xenofobia? Todos o casi todos somos espectadores silenciosos de todo tipo de atropellos. Esta indiferencia con lo que sucede al otro es un indicador de que nos hemos distanciado
de la esencia de la condición humana o de aquello que se consideraba una característica de nuestra especie, la vida en comunidad. Algunos ejemplos para ilustrar este paisaje aterrador. Las guerras convencionales, armamentísticas, comerciales que han emprendido algunos países llamados entre comillas desarrollados, que utilizan el conflicto, las sanciones y los bloqueos económicos para ahogar a los países que no acceden a doblegarse y entregar sus recursos económicos naturales, etc. Los conflictos armados internos de los países, resultado de las diferencias por captar el poder político, económico e ideológico. Adicionalmente, quiero mencionar otros hechos recientes y antiguos que expresan la descomposición social de mi país. Las guerras de los carteles por captar los espacios del mercado de la droga contamina pueblos y familias que, dada la precariedad de la vida actual, están dispuestos a correr el riesgo de ser capturados y encerrados en prisión. La violencia de género, que en el Ecuador ha cobrado la vida de más de 3.200 niñas y mujeres asesinadas en un periodo entre el 2001 y el 2017. Estas cifras revelan una realidad alarmante que sigue siendo negada, por tanto no se toman medidas para modificar una cultura de la violencia de tipo patriarcal que persiste en las relaciones familiares. Este momento turbio que vive la humanidad y particularmente América Latina tiene un símil que cruza todos estos eventos y que son los procesos de alienación y de manipulación simbólica que reproducen tanto las nuevas tecnologías de información y comunicación, las organizaciones culturales, así como los sistemas educativos nacionales. Estos últimos, los sistemas educativos nacionales, en 160 países del mundo están inscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y pagan por paquetes instruccionales de reformas educativas que orientan a los currículos de nuestros sistemas y que luego de su implementación se evalúan a través de las pruebas PISA para interpretar su ejecución. Todo viene en paquete. Y todavía hacemos esfuerzos por incorporarnos a la OCDE. ¿Cómo uno puede pensar que una institución privada, económica, puede orientar la finalidad de los sistemas educativos? No me cabe en la cabeza. El problema mayor de este sistema está en que las élites latinoamericanas, a través de los gobiernos de turno, realizan enormes esfuerzos para su aplicación. ¿Cuál es la conclusión más relevante que tuve en mi investigación? Y que evidencié al deconstruir los códigos de la escolarización neoliberal, los códigos de la cultura ecuatoriana, que implica identificar todo un saber global que se imprime en los modelos educativos. Primero, como con una de las primeras conclusiones, que la escolarización neoliberal es un proyecto europeo que se universalizó a nivel mundial a través de 4 vías: los estados descentralizados, las nuevas tecnologías de información y comunicación, las empresas y los sistemas educativos nacionales. Segundo, que el objetivo de la escolarización neoliberal es generar consensos a través de procesos de estandarización de los sistemas educativos con contenidos que logren prácticas sociales comunes, que homogenicen
las maneras de pensar y de elegir desde lo que se consume hasta las opciones políticas. En definitiva, estos procesos de dominación cultural son pensados para eliminar las interferencias al desarrollo del sistema capitalista neoliberal actual. Si los procesos de cambio educativo en América Latina tienen más de 2 décadas, creería que todos los estados latinoamericanos ya pueden evaluar en cada país sus resultados. En el caso de cómo se llevó a cabo el cambio educativo de Ecuador hacia la orientación neoliberal, me permito hacer conocer los resultados en mis investigaciones. Que este modelo neoliberal con enfoque eficientista orienta el aprendizaje hacia la formación del estudiante desde una sola dimensión, como Homo economicus, un concepto teórico que promueve las elecciones que adoptan los individuos en el mercado para maximizar las oportunidades en una relación de costo-beneficio. El enfoque aterrizó en la educación ecuatoriana a través del modelo de competencias, ampliamente cuestionado en el país ahora, y que el Ministerio de Educación, por la presión de la sociedad civil, lo ubica como modelo de habilidades y destrezas con criterios de desempeño. Esta es una manera muy reducida de medir con las competencias las capacidades humanas. Al referenciar los aprendizajes compitiendo entre sí, entre sus pares o entre el grupo, aunque el desarrollo de conocimientos del grupo sea deficiente. Otra conclusión, que la enseñanza de las disciplinas no está estructurada para juntar los conocimientos en un todo, lo que dificulta una interpretación total de nuestras realidades. Que el conocimiento científico, tal como nosotros lo conocemos, es situado, lo que quiere decir que se desarrolló para resolver los problemas de esa localidad donde se hizo la investigación. Por lo tanto, no es pertinente para solucionar nuestros propios problemas. La falta de pertinencia de los contenidos con la realidad, con nuestras realidades nacionales y locales, ha creado seres ahistóricos, sin historia, sin el pasado, ni compromiso con las transformaciones sociales de sus comunidades. Otra conclusión, que la escolarización neoliberal reduce al individuo a una unidimensionalidad, o como consumidores o como ciudadanos, que votan cada periodo electoral, pero no participan de manera directa en las decisiones en que se deciden los recursos. Otra de las conclusiones, que a través de los medios de comunicación e información se toma como horizonte de futuro un sistema de vida tan suntuoso que solo una minoría en el mundo lo puede lograr. Sin embargo, las sociedades corren locas hacia ese tipo de futuro y para lograrlo utilizan la violencia, el abuso, la apropiación indebida de los recursos, hasta la apropiación de la vida de las personas. También este modelo cultural se adueña de todas nuestras subjetividades. Allí cabe la realidad, la racionalidad instrumental que tanto cuestionó Horkheimer y Adorno, y se muestra tan visible cuando, para lograr un objetivo material, emocional, etcétera, son los antivalores los que priman, pues la ausencia de la ética justifica los medios,
los medios utilizados para alcanzar un determinado fin. Aún hay otros problemas que podría mencionar como resultado de la escolarización neoliberal, pero el tiempo de esta exposición pone los límites a su desarrollo. Lo que no quiero dejar de señalar es el efecto político de la escolarización neoliberal en nuestras sociedades. Tal como está planteada la escolarización, reproduce un saber que es materializado desde las representaciones sociales que provienen de los colonialismos externos e internos y que a través de diferentes estructuras cognitivas, epistemológicas, se insertan en la subjetividad de las sociedades occidentales, consolidando tanto los colonialismos externos como internos a favor de minorías que ocupan todas las estructuras de poder de nuestros países. ¿Por qué es importante descolonizar el saber eurocéntrico en nuestras instituciones educativas? El problema del colonialismo es el tránsito por el umbral de la palabra. Según Foucault y Silvia Rivera, la palabra legítima es la del poder y se ha constituido en una estructura de mediación tan fuerte que deslegitima cualquier otro discurso identificándolo como falso. Esta fachada de discurso de la verdad única esconde toda una voluntad de poder y esta verdad no es más que una justificación para aplastar y dominar, para exigir conformidad y sumisión. ¿Quiénes tienen que participar en la construcción de un nuevo paradigma de la resignificación del sentido de lo latinoamericano? Todos los actores de la sociedad, organizaciones sociales, movimientos de resistencia, organizaciones políticas, la academia, incluso aquellos que tienen la hegemonía de la palabra. Hay que llevarlos a la discusión. ¿Cuáles son los aportes teóricos en la construcción de una nueva escolarización latinoamericana? Los principios y valores que estuvieron en los fundamentos de la modernidad europea y que aún no se logran. Los fundamentos de los derechos humanos, las teorías anarquistas, las teorías feministas, los aportes teóricos del movimiento humanista latinoamericano conocido como humanismo universalista, las construcciones teóricas de la región andina que han propuesto la creación de otro tipo de sociedades. Hablo del summa causae, o buen vivir, que ya consta en la Constitución de Ecuador desde el 2008, pero que es totalmente ignorada por las élites. Y en Bolivia también está incorporada en la Constitución como summa camaña. Fundamentalmente, lo que es imperativo hoy es liderar procesos de descolonización del pensamiento latinoamericano desde la construcción de nuevas epistemologías que recojan las necesidades de nuestras sociedades. Principalmente, que las universidades se hagan una autocrítica y dejen de reproducir el pensamiento eurocéntrico que se instala en nuestros jóvenes desde el pregrado hasta los doctorados. El 90% de nuestras universidades en América Latina son eurocéntricas. Para concluir, quiero expresar que el reto es enorme para todos los que anhelamos nuevas sociedades. Así que la labor es ardua, compañeros de la ILP, tanto para las estructuras que generan pensamiento nuevo, como para las universidades, así como las instituciones y organizaciones que se encuentran dispuestas a descolonizar las mentalidades de nuestras poblaciones. Desde mi trabajo y convicciones, he elegido la defensa de la educación pública.
como el espacio paradigmático para incursionar en una nueva emancipación latinoamericana. ¿Por qué la educación pública universalizada? Porque a través de ella nuestros jóvenes entran en niveles de igualdad y las diferencias económicas y políticas de sus progenitores no son obstáculo para el reencuentro de las identidades que nos lleven a las transformaciones de nuestras realidades actuales. Gracias a todos por escucharme.